Bienvenidos al noticiero Class News. Hoy les estaremos presentando 3 noticias que en los últimos días han sido muy relevantes. Tras 14 años de haber sido aprobado crear el Observatorio Colombiano de Mujeres, por fin se puso en marcha el Observatorio Colombiano de Mujeres. Luego de 14 años de aprobarse la Ley 1009 de 2006 que daba lugar a su creación, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y Geidy Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer, presentaron el espacio que entrará en funcionamiento y estará al servicio de toda la ciudadanía gracias al apoyo financiero del Banco Mundial y ONU Mujeres. El observatorio llegó para quedarse y tenemos que medirlo en 6 meses, en 1 año, en 2 años cuando nos vayamos del gobierno. Y debe tener continuidad a través de las organizaciones de mujeres, afirmó la vicepresidenta durante el Foro M Colombia, evento en el cual se dio a conocer la noticia. Este nuevo espacio contiene una plataforma tecnológica que, según explicaron las funcionarias, brinda información estratégica para que los ciudadanos accedan a datos sobre la situación de las mujeres en todo el país, su caracterización sociodemográfica, condición económica y participación política, como también indicadores de violencia y derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Será una herramienta para todo el mundo, pero sobre todo le servirá, por ejemplo, a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, la inclusión social y el cierre de brechas de género, y permitirá monitorear. El resumen de mi noticia es que 14 años después de haberse aprobado el Observatorio para Mujeres en la Ley 1009 de 2006, la vicepresidenta Marta Lucía y Geidy Gallo, la consejera presidencial de la equidad de la mujer, dieron a conocer la noticia de este lanzamiento. Actores: Marta Lucía Ramírez, Geidy Gallo, ONU Mujeres, Banco Mundial y Mujeres. Ideologías: capitalista, por parte de Marta Lucía, uribismo y liberalismo. Escenario: Colombia. Contexto histórico. Primero empezaré diciendo qué es el Observatorio Colombiano de Mujeres. Se trata de una plataforma tecnológica que tendrá el análisis y la información estratégica para la consulta de datos sobre la situación de las mujeres en todo el territorio. Este observatorio nace como estrategia del gobierno para cumplir con el establecido plan en el Nacional Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del año 2019. Este observatorio tiene como principales líneas de acción indicadores sociodemográficos, autonomía, economía, poder y toma de decisiones, vida libre de violencias, salud, derechos sexuales y reproductivos. La Ley 1009 de 2006 regula este observatorio, que estará a cargo de Consejería Principal para la Equidad de la Mujer. En esta se define que uno de sus objetivos es formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y proyectos que contribuyen a cerrar brechas de equidad de género en el país. Este observatorio nace como estrategia del gobierno para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del año 2019. Este observatorio tiene como principales líneas de acción indicadores sociodemográficos, autonomía, economía, poder y toma de decisiones, vida libre de violencia, salud, derechos sexuales y reproductivos. La Ley 1009 de 2006 regula este observatorio, que estará a cargo de Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. En esta se define que uno de sus objetivos es formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas, proyectos y normas que contribuyan a cerrar las brechas de la equidad de género en el país. Opinión: creo que es un gran logro que se haya puesto en funcionamiento este observatorio, porque eso significa que el gobierno colombiano está interesado en conocer y mejorar las condiciones de la mujer en diferentes aspectos, pero también significa que aún tenemos muchas diferencias de equidad de género en el país. Me parece que si todos entendiéramos que fuimos creados iguales sin importar raza o género, no necesitaríamos ningún observatorio para las comunidades más vulnerables, así como no necesitamos observatorios para los hombres. Minenergía asegura que Ecopetrol está preparada para enfrentar los precios del petróleo.
Este martes 10 de marzo, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, y Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, se reunieron para analizar los escenarios frente a la situación internacional del precio del petróleo, que cayeron 25% la última semana, a causa de la falta de un acuerdo entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia. Ecopetrol es una empresa resiliente y mejor preparada para las coyunturas anteriores, para afrontar el actual escenario internacional, luego de haber llevado a cabo un programa de transformación y eficiencias que le han permitido realizar ahorros por más de 13 billones en 5 años, informó el ministro de Minas y Energía mediante un comunicado. Vale la pena recordar que Ecopetrol alcanzó 13,3 billones en utilidad neta en 2019, la cifra más alta de los últimos 6 años, según su reportaje de resultados financieros. La empresa obtuvo un EBITDA de 31,1 billones y una margen de 44%, lo que refleja la recuperación que ha tomado la petrolera estatal tras la crisis de los precios del crudo que inició en 2014. Las entidades y la empresa realizarán una agenda de trabajo conjunta, en la que realizarán un monitoreo permanente de los precios internacionales del crudo. El resumen de mi noticia es que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se reunió con el ministro de Hacienda y Crédito Público y la ministra de Minas y Energía a hablar sobre el aumento del precio del petróleo. Pero Ecopetrol afirma de que tiene muy buenos aspectos, tanto operativos como financieros, para el impacto del precio de este. Actores: Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público; María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía; Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol; Organización de Países Exportadores y Rusia; escenario Colombia; ideologías capitalista y socialista por Rusia. Contexto histórico. El 25 de agosto de 1951 se llevó a cabo la reversión de la concesión de mares al Estado colombiano, es decir, todos sus bienes pasaron a ser propiedad de la nación. Para manejar ese patrimonio, la Ley 165 de 1948 había creado la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que asumió a partir de ese día como empresa estatal, lo que hasta entonces fue la concesión. Hasta diciembre de 2003, Ecopetrol suscribía contratos de asociación con compañías privadas para explorar y producir hidrocarburos en un área determinada del territorio colombiano. Comercialmente, la historia del petróleo en Colombia comenzó en 1905, cuando el gobierno nacional firmó 2 contratos de concesión. Opinión. Esta noticia la deberíamos tener muy en cuenta, ya que el petróleo es algo muy importante para Colombia. Aunque Ecopetrol dice que tiene los suficientes recursos para el aumento del petróleo, considero de que el petróleo es uno de los mayores influyentes de la contaminación en los mares y ríos, y esto afecta a la economía agropecuaria. Pienso que Colombia se debería centrar más en la fauna y la flora, que es su principal recurso natural, y así le podríamos sacar más provecho y tener una mayor economía. Los usos a los que se puede destinar las cesantías en vivienda. A mediados del mes pasado se cumplió el plazo para que los trabajadores recibieran sus cesantías, lo que significa que muchos empleados ya tienen en sus cuentas individuales los recursos que probablemente esperaron durante cierto tiempo para poder tomar decisiones. La Federación de Lonjas de Propiedad de Raíz, Fedelonjas, explicó que es prioritario usar responsablemente esos recursos, primordialmente concebidos para atender momentos de desempleo. Sin embargo, su destino merece un análisis juicioso, siendo una de las más alternativas destinarlos a vivienda propia como complemento del ahorro familiar requerido. Daniel Vázquez Franco, presidente de Fedelonjas, recordó que uno de los fines precisamente de este ahorro es que las familias puedan adquirir un techo propio. La recomendación es usar ese ahorro de manera muy responsable y luego de analizar la capacidad de pago, evaluar si se invierte en remodelar la vivienda o adquirir un nuevo bien, ya sea para tener la primera vivienda o para cambiar la actual. Y por qué no destinarla al mercado de los arriendos, agregó Vázquez Franco.
De hecho, la remodelación le permite a los miembros del hogar cumplir esa meta, de disfrutar de la cocina o baño de sus sueños, mejorando su calidad de vida. ¿Cómo usaron los colombianos las cesantías durante el 2019? De los 8 billones de pesos que se recaudaron, 3,2 billones se usaron para la compra, remodelación y liberación de las hipotecas. El resumen de mi noticia es que a mediados del mes pasado se cumplió el plazo para que los trabajadores pudieran recibir sus cesantías. Fede Lonjas dijo que esas cesantías deberían ser utilizadas de una manera muy responsable y que esas cesantías debían ser destinadas por si un caso de desempleo. Daniel Vázquez, que es el presidente de Fede Lonjas, afirmó que la mayoría de familias utiliza estas cesantías para el mejoramiento de su vivienda o para adquirir una vivienda propia. Actores: Fede Lonjas, propiedad de raíz. Daniel Vázquez Franco, presidente de Fede Lonjas. Los trabajadores y las familias. El escenario: Colombia, que es donde se desarrolla toda la noticia. Ideologías: capitalista, ya que esta es la ideología de la economía de Colombia. Reseña histórica. La Ley 10 de 1934 creó el auxilio de cesantías para los empleados particulares y condicionada al retiro injusto del trabajador, dándole así connotación indemnizatoria del auxilio. 1945, la Ley 6 del 19 de febrero estableció el auxilio de cesantías, que consiste en un mes de salario por cada año trabajando. Luego se dictó la Ley 65 de 1946, que se amplió el derecho a los empleados oficiales, determinándose que el auxilio de cesantía se causaría para ellos a partir del 1 de febrero de 1942 y se disputó que la cesantía fuera pagada para que cualquiera que sea la causa del retiro, extendiéndose esta prevención a los trabajadores particulares. 1968. A través del decreto 3118 se crea el Fondo Nacional del Ahorro. 1960. Se incorporó la Ley 50 del régimen especial de cesantías, en la que se obliga a los empleadores a consignar en diferentes fondos las cesantías de sus empleados acusadas en el año inmediatamente anterior. 2011. Los empleadores empezaron a realizar el pago de las cesantías de sus empleados a los diferentes fondos privados a través de los operadores de información autorizados por el Ministerio. 2012. Se habilita a operadores privados para el pago de las cesantías a través de su portal transaccional. El Fondo Nacional del Ahorro establece un convenio con los operadores de información para recibir pago de las cesantías. Desde hace 6 años se integró dentro del portafolio de servicios de los operadores de información la liquidación y pago de los aportes a cesantías. A partir de ese momento, los operadores de la pilla han venido acompañando a sus empresas clientes, facilitando el proceso tradicional. Así continuaron las cosas hasta la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual los artículos 249 y siguientes reguló el tema, pero haciéndose exclusivamente para los trabajadores particulares, pues como es sabido, dicho estatuto escindió el régimen legal aplicable a estos y a los trabajadores oficiales, aunque en lo que esencial mantuvo invariables las regulaciones para que ambos grupos asalariados traía la Ley Sexta de 1945, la que continuó rigiendo las relaciones de derecho laboral individual entre el Estado y sus servidores, al igual que las formas que la modificación. Mi opinión. Bueno, se sabe que principalmente las cesantías son entregadas en 3 cosas específicas: para el transporte, para el estudio o para viviendas, mayoritariamente para el arreglo de viviendas por si en un futuro un trabajador queda en desempleo. Eso aseguraría más la economía en el momento de la persona. Bueno, esta noticia no afecta tanto la economía en el ámbito general de Colombia, sino más en lo social. Lo positivo sería que esto es una plata asegurada que los colombianos o los trabajadores tienen, y eso no se lo robaría el gobierno. Es algo que ya le va a asegurar a las personas que con esa plata se puede ayudar. Lo negativo podría ser
que muchas veces estas cesantías no se miden para lo que se va a utilizar y pueden decir que se va a utilizar para algo, pero en realidad no va a ser así y se puede malgastar ese dinero, de tal manera que no se estaría utilizando para lo que se supone que se va a utilizar.